de este montaje, entonces, lo que vamos a medir es, primero, potencial eléctrico, voltaje o tensión en este elemento, en la resistencia de aproximadamente 3K. Luego vamos a medir el voltaje en esta resistencia de 2 kiloohmios y finalmente medir el voltaje en esta resistencia de 2.7 que esperamos sea la misma porque son dos elementos conectados en paralelo. Adicional, se va a medir la corriente que va a pasar a través del elemento de 3 kiloohmios por este camino y luego se va a medir la corriente que pasa a través de la resistencia de 2 kiloohmios y finalmente la corriente que pasa a través del elemento de 2.7. Entonces, para que tengamos claro, este multímetro de acá estará midiendo la corriente a través de esta resistencia que les estoy señalando, que es la resistencia de 2.7K. Este multímetro número 2 va a estar midiendo la corriente que pasa a través del camino de la resistencia de 2 kiloohmios conectada aquí donde les estoy mostrando. Este multímetro va a estar midiendo la cantidad de carga en el tiempo que está pasando a través de este elemento de 3 kiloohmios, como se muestra aquí. ¿Listo? Finalmente, este multímetro que tenemos acá va a ir registrando el potencial eléctrico o tensión en los puntos que vamos a medir. Y la fuente es una fuente DC que va a estar variando desde 7 hasta 10 voltios con variaciones de 0.5 en 0.5. Listo, entonces comencemos. Tenemos para empezar un voltaje de 7 voltios y vamos a empezar a registrar los diferentes valores. Entonces, para empezar, en la resistencia de 2.7 kiloohmios tenemos una corriente de 0.34 miliamperios, ¿vale? En la resistencia de 2K, que es esta resistencia que tenemos aquí, tenemos una corriente de 0.46 miliamperios. Recuerden que tenemos que fijar, nosotros más o menos hemos calculado cuánto se tendrá de corriente y fijamos la escala de los multímetros de tal manera que lo podamos resolver sin ningún problema. Para el tercer camino, que es la resistencia de 3K, esta resistencia que tenemos aquí, fíjense que, ¿cómo se mide corriente nuevamente? Se abre el camino y se cierra con el elemento que nos va a servir como medidor, ¿vale? Entonces, este está registrando una corriente de 0.85 miliamperios. Perfecto, entonces, tenemos para un voltaje de 7 esos valores de corriente y ahora vamos a ver los voltajes en los puntos requeridos. Entonces, vamos a ver en la resistencia de 3K. Fíjense cómo se mide voltaje en paralelo al elemento. Entonces tenemos ahí, está registrando aproximadamente un voltaje de 2.49 voltios. ¿Listo? En la resistencia de 3 kiloohmios. Luego vamos a ver el voltaje en la resistencia de 2K de nuestra red circuital y tenemos un voltaje de aproximadamente 0.9 voltios. Finalmente vamos a corroborar que si esta segunda resistencia de 2.7K, ahí vemos, tiene igualmente un voltaje de 0.9 voltios, ¿vale? Entonces estas dos resistencias, como lo vemos, están en paralelo, por tanto la corriente a través de ellos va a ser diferente, como lo vemos o lo están registrando en los multímetros, precisamente porque la resistencia es distinta, pero al estar conectados en paralelo el potencial eléctrico es exactamente el mismo. Vamos ahora a variar, como lo pueden ver en la fuente, vamos a cambiar a 7.5 aproximadamente, y esos son los datos que ustedes van a manipular en el informe, ¿de acuerdo? Entonces tratamos de fijarlo lo mejor que podamos, alrededor de 7.5, ahí está, tenemos 7.4, vamos a volver a 7.4 voltios en la fuente de entrada, 7.3, no, está cayendo un poco, así que lo fijamos un poco mejor, 7.5, y entonces para ese valor de voltaje vamos a tener ahora sí las nuevas corrientes. Entonces fíjense, la corriente a través del elemento, este primero, recuerden que está midiendo la corriente a través del elemento de 2.7
tenemos una corriente de aproximadamente 0.37 miliamperios. En el segundo elemento, que es la resistencia de 2 kiloohmios, tenemos una corriente de aproximadamente 0.49 miliamperios. Y en el primer elemento tenemos una resistencia, una corriente de aproximadamente 0.9 o 0.91 miliamperios. Vamos ahora a medir los voltajes. Entonces, nuevamente, en las resistencias que están en paralelo, esperamos que suba levemente la carga y por eso se registrará un voltaje levemente mayor. Recuerden que es muy poquito lo que hemos subido. Tiene un voltaje de 0.95 y de igual manera, si lo medimos en la resistencia que está en paralelo, en la 2.7, se podrán dar cuenta que el voltaje es exactamente el mismo. ¿Vale? Ahora mediremos en la resistencia de 3 kiloohmios. El voltaje es de 2.64 voltios. Perfecto, listo. Entonces ahora vamos a seguir cambiando. Ahora tendremos un voltaje de entrada de aproximadamente 8 voltios. Tratar de fijarlo lo mejor posible. Para ese voltaje de entrada en DC de 8 voltios, miren, dice 7.9, entonces por favor registrar los valores precisos que nos está marcando la fuente. Ahí dice 8 voltios. Y para ese valor, entonces en la resistencia de 2.7 kiloohmios, el multímetro está registrando 0.39 miliamperios. El multímetro número 2 está registrando una corriente de 0.52 miliamperios. Esa es la corriente de la resistencia de 2K. Y el multímetro 1 está registrando la cantidad de carga en el tiempo a través de este elemento, que es el de 3K, y dice aproximadamente 0.97 miliamperios. Ahora vamos a medir los voltajes en paralelo. Para la resistencia de 3K tenemos un potencial eléctrico de 2.82 voltios. Para la resistencia de 2K tenemos aproximadamente un voltaje de 1.03, obviamente mayor, y nuevamente en nuestra resistencia en paralelo, en la de 2.7, miren que cambié los puntos, tenemos exactamente el mismo voltaje porque están en configuración en paralelo. Perfecto, listo. Ahora sí, seguimos variando la fuente de entrada. Recuerden, hasta llegar a un voltaje de 10 u 11, vamos a ver. Ahí ajustamos lo mejor que podamos nuestra fuente de entrada. Tenemos 8.5 en la fuente de entrada. Para ese valor, las corrientes son: en la resistencia de 2.7 tenemos, que es esta de aquí, tenemos 0.42 miliamperios. En la resistencia de 2K tenemos aproximadamente 0.56 miliamperios, y en la resistencia de 3 kiloohmios tenemos un valor aproximado de 1.01 miliamperios. Para medir los voltajes, nuevamente en paralelo, 2.95 en la resistencia de 3K, luego en la resistencia de 2K, vamos a ver, 1.09 voltios, y en la resistencia en paralelo, ahí tenemos un pequeño espacio, puede ser 1.10, que es aproximadamente el 1.09. Ahí la idea es que ustedes hagan tratamiento de datos y verifiquen el mejor dato posible. Fíjense que la fuente está en 8.4 para esos valores que acabamos de registrar. Ahora vamos a 9 voltios. Ahí está, 9 voltios. Para un valor de 9 voltios en la fuente de entrada, tenemos en el multímetro número 1, que recuerden es el del camino de 2.7, tenemos una corriente de 0.45 miliamperios. En el multímetro número 2, que es el de la resistencia de 2K, este camino que está aquí, fíjense que este camino, para medir esa corriente, abrimos el camino y conectamos en serie el medidor, que estas son las dos puntas de nuestro medidor, a la resistencia a través de ese camino que va directamente a la tierra. Entonces ese valor es de 0.6 miliamperios, y finalmente para el camino a través de la resistencia de 3 kiloohmios tenemos 1.03 miliamperios. Los valores de voltaje, entonces, en la resistencia de 3 kiloohmios es de 3.12 voltios. En la resistencia de 2 kiloohmios tenemos un valor
de 1.16 voltios y en la otra que está justamente en paralelo exactamente el mismo voltaje, 1.16. Perfecto. Ahora seguimos ajustando nuestro valor de la fuente de entrada a 9.5. Tratamos de fijarlo lo mejor que se pueda. 9.5 voltios en la entrada, y para ese valor entonces nuevamente el valor de la corriente en la resistencia de 2.7 kiloohmios es de 0.47 miliamperios, en la resistencia de 2K del camino en paralelo a esa resistencia de 2.7 es de aproximadamente 0. Está oscilando entre, ahí está, 0.62, ¿de acuerdo? Y a través de la resistencia de 3K, 1.12 miliamperios. ¿Listo? Y vamos a ver el voltaje. Entonces el voltaje va a ser 3.31 en la resistencia de 3K y en la resistencia de 2K 1.22, y esperamos que sea el mismo en la de 2.7, 1.22. Perfecto. Listo. Ahora sí, ajustamos nuestro voltaje a 10 voltios. Ahí está. Más o menos que podamos tener un valor aproximado. Tenemos 10 voltios en la fuente de entrada, registrando un valor de la fuente de un valor de corriente en la resistencia de 2.7 de aproximadamente 0.49, en la resistencia de 2K aproximadamente 0.65 miliamperios y en la resistencia de 3K aproximadamente 1.18 miliamperios. Los voltajes en la resistencia de 3K van a ser 3.45, en la resistencia de 2K, a ver, 1.28, cambiamos a la resistencia de 2.7 y exactamente lo mismo, aproximado 1.3 voltios para ese valor, ¿de acuerdo? Listo, y vamos a tomar una última medida en 11 directamente, vamos a terminar en 11 y registramos ese último dato para hacer todo el análisis de nuestra red circuitaria. Entonces tenemos ahí aproximadamente 10.9, ahora tenemos 11.0 en la fuente de entrada, tenemos una corriente en la resistencia número 1, que es la de 2.7K de 0.55 miliamperios, en la resistencia de 2K tenemos aproximadamente una corriente, esto está oscilando mucho, esperamos que se estabilice más o menos, 0.73 más o menos sería el valor, 0.73 como lo ven ahí, miliamperios, y en la resistencia de 3K tenemos una corriente de 1.28 miliamperios. ¿Listo? Entonces para esos valores tenemos acá un valor de voltaje de 3.82 y para la resistencia de 3K y un valor de voltaje en la resistencia de 2K. Vamos a ver. De 1.41 y en la resistencia de 2.7 de 1.41 específicamente.